Hola, te doy la bienvenida a Opo Inglés, el podcast. Un espacio cuya intención es acompañarte e informarte sobre el proceso de preparación a las oposiciones a educación, así como hablar sobre asuntos cotidianos de la vida del docente. Soy Maite Gallego, funcionaria de carrera y profesora de inglés en educación secundaria y bachillerato. Fui miembro de un tribunal de oposiciones en la convocatoria de 2021 y ahora también soy preparadora. Hoy os traigo la segunda entrega de la entrevista que les hice a Belén Martín, maestra de educación infantil y miembro de tribunal de oposición en 2 ocasiones, y Paco González, maestro de educación primaria y miembro de tribunal en 1 ocasión. En el episodio anterior hablamos de los nervios ante el proceso de selección y los aspectos que más hay que cuidar en el examen escrito. En este episodio hablamos sobre la presentación oral. Pasando a la encerrona, cuando un candidato entra en la encerrona, cuando se le encierra en ese aula 1 hora antes de que haga su exposición oral, ahí, ¿qué es lo que pensáis que tiene que hacer el candidato para aprovechar mejor el tiempo? Pues yo creo que la encerrona es el momento de decir, vamos allá, estamos aquí, pensar en positivo y no repasar ni intentar memorizar nada que no has memorizado antes, porque suele salir mal. Vas a aprender de memoria algo 5 minutos antes de entrar y en el momento de la verdad que se te vuelva a olvidar. O empezar y imagínate que es un listado de objetivos o de cosas y quedarte a la mitad de los objetivos. Ir sobre seguro, estar convencido de lo que sabes y defenderlo de la mejor forma posible y ya está. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Paco. El momento de la encerrona no es el momento de preparar ni de memorizar nada, es el momento de centrarse, de decir, vale, tú tienes todas tus unidades didácticas y tu programación, tu defensa preparada. Es decir, como mucho puedes decir, uy, me falla un poquito, si quieres decir determinados objetivos, venga, me los repaso un poco mejor. También es el momento de ver cuál es el material que tú quieres mostrar, porque es verdad que no es obligatorio mostrar material, que se permite, pero últimamente yo estoy viendo que hay un despliegue de material que parece una editorial. No se trata de que enseñes mucho material, vale, estupendo, porque yo hay cosas que digo, uy, me gustan, las puedo adaptar a mi práctica habitual, pero no es el momento de mostrar todo el material, es mostrar algo que sea claro y conciso relacionado con lo que estás trabajando, porque no dejan de ser 50 minutos lo que tienes para desarrollar la unidad didáctica. Entonces, yo no sé, yo llevaba unos esquemas hechos que me servían para todas las unidades y lo único que tenía que ajustar un poquito más pues era el objetivo, contenidos. Pero es eso, que más vale todo poco y conciso que mucho y deslavazado. Y sobre todo en el tema de objetivos y contenidos que estén bien relacionados con la unidad didáctica, porque a veces se dedican a poner de las 3 áreas, hablo de infantil, y empiezan a poner y no tienen nada que ver con la argumentación de esa unidad didáctica. A ver, hay unidades didácticas que tú defines que tienen más de un área que de otra, pero bueno, es un poquito eso, es céntrate, enséñame algo claro y conciso, que si pierdes el tiempo enseñando 200 millones de materiales, no me estás hablando realmente de cómo desarrollar todos y cada uno de los apartados que se piden en convocatoria. O sea que lo mejor es aprovechar ese tiempo para ganar control de uno mismo, relajarse, luego también pensando un poco de una manera lateral. Normalmente te encierran en un aula que es prácticamente igual que el aula donde vas a hacer la exposición oral, entonces también tiene sentido conocer un poco el espacio, pasear y repasar lo que ya te has tenido que aprender antes y ensayar antes y exponer antes, o con un preparador o con un amigo o delante del espejo, ¿no? Pero no es momento de ultimar detalles. Y ya en la exposición oral, ¿recordáis alguna exposición especialmente buena que os haya impactado, os haya impresionado? A ver, yo personalmente que me haya impactado, no, pero sí que recuerdo una que nos gustó, de hecho tuvo un 10 unánime por todos los miembros del tribunal, porque es lo que decía Belén, se adecuaba perfectamente
a lo que te había explicado, sus objetivos, sus contenidos, Sí. y según te lo explicaba, lo ibas viendo, o sea, en tu cabeza ibas viendo, vale, es que está haciendo esto, y te lo explicaba, hago esto porque esto, tengo este niño, entonces a este niño le adapto esto porque sus Eso necesidades es. son estas. Fue tan concreto, tan real, que de ahí le pusimos el 10 todos los miembros del tribunal. Y luego es verdad que te encuentras otros opositores que o bien se nota que lo han sacado de otra programación que no es suya, o bien improvisan cosas, o empiezan a mostrar material sin pies ni cabeza. La exposición tiene que ser real, tiene que ser concreta a lo que se trabaja en un aula. Y mucha gente, es verdad que no tiene experiencia de trabajar en un aula, y es todo muy, muy ideal. Cuando te encuentras una exposición en la que todo es real y sabes y te explica por qué hace cada cosa, pues en ese caso es que el 10 hay que ponerse. O sea que una contextualización buena y luego una explicación buena de todos los motivos que te llevan a elegir materiales didácticos y manejar los tiempos y todo eso, bien relacionado con la contextualización, es algo que es realmente deseable, ¿no?, en las exposiciones orales. Sí, yo además este año he notado que ha habido, a la hora de presentar la programación, siempre hemos tenido lo que es un hilo conductor a través de todas las unidades, pero este año la creatividad ha sido muy buena, mucha metáfora, que al principio yo recuerdo una en concreto, que la chica ha sacado plaza, una en concreto que al principio la miraba así y decía, ¿qué me está contando? Y luego decías, ¡ah! Un hilo conductor que sea las profesiones, eso es lo más soso que hay en este mundo, pero ella le dio tal magia, lo hizo de tal manera, pasando por las profesiones que luego tenían que ver con todo lo que se trabaja de los contenidos de ese curso de educación infantil, como que ella era el piloto de la nave, o sea, todo tan... Es una pena que no tenga copia, porque es que es para enmarcarla. Muy, 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 muy enlazado todo, y luego a la hora de la presentación de materiales fueron pocos, elaborados, concisos, muy relacionado con todo lo que había contado, y todo llevaba a un final, o sea, espectacular. Esa chica se lleva un 10 por parte de todas. Al hilo de esto que cuenta Belén sobre los hilos conductores, valga la redundancia, es verdad que hay algunos muy buenos, pero en general a mí me aburre ya el tema de la educación es un árbol, con sus raíces, luego el tronco, las ramas, el tren, con la locomotora, qué tal, qué cual. No, a ver, no voy a decir que desconecte cuando me están contando esto, y ni que tampoco quite nota, pero echo en falta un poquito de originalidad, y que tampoco se pide un hilo conductor. Es decir, si tienes una idea muy buena, adelante con ella, pero si no aporta nada explicar otra vez las raíces, las ramas y... Pero es que en primaria es distinto que en infantil. En infantil siempre hay un hilo conductor, se juega más con la magia. Todo lo que haces desde el principio se va hilando con el final, va siendo como un caracol que se une. Hubo otra exposición que era una casa, nos iba explicando una casa, pero que puede ser un árbol mismo, como dice Paco, pero si lo tienes con una fluidez, con una forma de expresarte que te llame la atención y te despierte, porque hay otras que es verdad que son monótonas hablando y tienes que estar mucho más despierta. Pero sí que es verdad que yo, respecto a la del 2017, que fue la otra convocatoria que estuve, a esta de 2020, la cosa ha cambiado. Bueno, 2022. 22, cierto. Es que yo me he quitado el año del COVID, no existe en mi vida, y yo voy con un año de retraso. Tienes razón. De otra parte, sobre la exposición oral, ¿qué fallos comete la gente? ¿Dónde creéis que patina más la gente? Ya habéis dejado caer un poco que a lo mejor caen en tópicos, lo de la educación es un árbol, la educación es un tren, pero ¿qué otras cosas creéis que en los que suele fallar los candidatos? Yo los mayores fallos los veo, y ya lo hemos hablado, los nervios. Porque hay gente que tiene las cosas muy claras y se pone nerviosa, pero bueno, lo va sacando. Es verdad que la gente que yo recuerdo ahora mismo que ha hecho una exposición grandiosa de 9 y de 10, iba muy segura y estaba muy segura, y se notaba que se había trabajado su programación. Como decía Paco, se nota. Las que son de academia y está como muy estandarizado, ¿no? Esa es la palabra, cierto. Las que lo han cogido de otra y se lo han adaptado.
es que es todo lo que ha dicho Paco antes, las que no son reales. Te están explicando un cole público, pero es que está coincidiendo con lo que es un cole concertado, que te pones a buscar un poquito y lo sacas de dónde es. También se nota si es la primera vez, si han estado más veces, pero sobre todo eso, son los nervios. Son también que si a lo mejor tienen su programación muy memorizada, si le falla una palabra, igual que en el escrito, titubean, ¿sabes? Tienen que intentar saber un poquito, no me sale esto, pues varío mi discurso y luego puedo retomar lo anterior para seguir por mi hilo. Yo creo también que una oposición no deja de ser un poco un mercado persa en el que te tienes que vender Yes. y tienes que llamar la atención de la forma que sea. Entonces tienes que trabajar desde tu tono de voz, tu postura, tu predisposición, no solo la teoría de lo que vas a exponer, sino muchas cosas alrededor de ello. Una también hay que entender que el tribunal pasa muchas horas escuchando prácticamente lo mismo, cosas muy parecidas durante muchas horas, y entonces tú tienes que destacar sobre los demás, y una forma de destacar es con tu tono de voz, haciendo dibujitos en la pizarra, es decir, encontrar algo que te diferencie de los otros, para bien. Cierto, eso. ¿Cómo hablas? ¿Cómo modulas la voz? ¿Cómo subes, bajas? ¿Cómo incides en un apartado que quieres que se despierten? ¿Cómo te mueves por el aula? Yo ya lo hice en su momento, o sea, yo tenía compañeras que estaban sentadas, no, yo de pie, yo me movía, te levantas. ¿Cómo mirar a los ojos al tribunal? ¿Cómo sabes cuál? Tienes que mirar al tribunal y tienes que saber quién está más enganchado, quién está menos enganchado, te diriges con él a los ojos, no sé, a la vez que vas haciendo tu exposición, que es algo teórico dentro de la práctica, saber conectar con el tribunal y sabes quién te está prestando más atención, puedes fijarte en quién tiene una forma más parecida de trabajar a lo que tú estás explicando, por lo tanto, digamos que puede ser como que esté de tu lado, por decirlo de alguna manera, o sea, como implicarle en tu exposición. Sí, porque no hay que olvidar tampoco que en la exposición oral cada miembro del tribunal emite su juicio individual y luego se calcula una nota media teniendo en cuenta las opiniones de cada uno. Entonces sí tiene mucho sentido conectar con el tribunal, y yo creo que eso también, hay mucha gente, como decías tú, Belén, están tan nerviosos que hacen su exposición oral casi sin mirar al tribunal. Cierto. Y eso yo creo que es un gran error. Cuando yo estuve en un tribunal también recuerdo que las peores exposiciones iban todo el rato sobre la legislación, los reales decretos, los decretos, y se hacía muy farragoso porque al final también se notaba que no estaba integrado dentro de lo que era la programación, no se había interpretado bien la legislación y daba un poco la impresión de que el candidato o la candidata quería demostrar que se había leído esa parte y que la tenía controlada, y al final se quedaba en evidencia. Sí. Por lo menos en secundaria, a mí me pareció, en la única vez que he estado en un tribunal, me pareció que eso fue lo peor, lo más cantoso. Sí, es lo que tú dices, se lían mucho con las leyes, como he dicho todas las leyes, que al fin y al cabo las leyes ni siquiera te las has leído enteras, sino que te aprendes las cositas. Y entonces muchas veces se lían tanto en los primeros apartados que dices, te estás dando cuenta que te estás quitando tiempo para lo que realmente a mí me importa. A mí me parece muy bien que me dicen las leyes principales, ¿vale? Porque además es un ítem a evaluar, pero te estás quitando tiempo de donde tú te puedes decir, que es tu práctica educativa. Nosotros avisamos a todas las opositoras, nos vais a ver escribiendo, eso no quiere decir que nos estemos haciendo caso. Es que en un examen escrito tú puedes revisar lo escrito, pero en un examen oral no te puedes acordar de 60. Entonces nosotras lo escribíamos todo lo que decían, junto con los sitios de evaluación, todo lo que nos parecía. En una parte poníamos las dudas para luego preguntar cosas que nos habían llamado la atención, porque en el debate también a veces lo que hacemos es pues felicitarlas por algo que nos ha gustado, no solamente ¿y qué piensas de? Es que es un debate, no es un grado policial ahí. Nosotros la avisábamos, claro, íbamos escribiendo, levantábamos la mano, o sea, la cabeza, asentíamos, pero claro, le decíamos que sobre todo lo que queríamos era escribir todo lo que nos contaban para luego poder realizar la evaluación de la manera más objetiva posible. Y así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias, Belén, muchas gracias, Paco, por acompañarnos en esta charla tan interesante. Y si has llegado hasta aquí, muchas gracias a ti también por escucharnos. Espero que te haya servido en tu proceso de preparación y que hayamos aclarado alguna de tus dudas.
Si te ha gustado, recuerda darle al corazoncito y suscribirte al canal. También comparte con amigos y conocidos. De este modo podremos ayudar a opositores y docentes que como tú quieren mejorar la educación de nuestro país, creando una comunidad en la que compartir y aprender de los demás. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, un abrazo enorme.